Tras el olor del caos, el binomio inseparable en la lucha contra el tiempo. La ciudad estaba sumida en la rutina cotidiana cuando un inesperado giro de los acontecimientos sacudió la tranquilidad. En el corazón de este escenario de calles transitadas y rascacielos, un dúo inusual se preparaba para enfrentar un peligro que amenazaba con alterar la vida de todos. El oficial de policía Carlos y su fiel compañero canino, Dante, se encontraban en el umbral de su primera misión explosiva, una experiencia que pondría a prueba su valentía y habilidades en formas que nunca habían imaginado. Carlos, un experimentado oficial, y Dante, un pastor alemán entrenado para la detección de explosivos, habían trabajado juntos en diversas situaciones. Sin embargo, la amenaza de una bomba colocada en un lugar público agregaba una dimensión completamente nueva a su trabajo. Mientras se dirigían al lugar del incidente, el nerviosismo y la urgencia en el aire eran palpables. El tiempo era su enemigo, y cada minuto contaba. El lugar estaba acordonado por las autoridades mientras los transeúntes observaban con curiosidad y preocupación. El reloj avanzaba inexorablemente mientras Carlos y Dante, equipados con sus habilidades y la última tecnología de detección, se adentraban en el área afectada. La tensión en el ambiente era palpable, un recordatorio constante de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Dante, con su agudo sentido del olfato, comenzó a rastrear el olor característico de los explosivos. Su entrenamiento meticuloso lo había preparado para situaciones como esta, y su determinación brillaba en sus ojos. A medida que avanzaban, Carlos vigilaba atentamente a su compañero canino, consciente de que Dante era su mayor aliado en esta peligrosa tarea. El reloj seguía avanzando, y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. La destreza de Dante era crucial para determinar la ubicación precisa de la bomba, mientras que Carlos coordinaba los esfuerzos del equipo de expertos en desactivación de explosivos. Cada movimiento era crucial, cada decisión un paso hacia la seguridad de la ciudad. Los minutos parecían eternos mientras Dante seguía el rastro, guiando a Carlos hacia el peligro que se ocultaba en las sombras. La ansiedad se mezclaba con la concentración, y la determinación de ambos era innegable. Finalmente, Dante se detuvo y señaló una ubicación específica, su nariz apuntando hacia un objeto en apariencia inocente. Era el momento de actuar. El equipo de expertos se preparó para la delicada tarea de desactivar la bomba. Cada movimiento era calculado, cada cable inspeccionado con precisión milimétrica. Mientras trabajaban en equipo, la tensión en el aire era palpable. Carlos y Dante eran un dúo inseparable, y su confianza mutua era evidente en cada acción que tomaban. Finalmente, el reloj dejó de ser su enemigo. Con concentración y determinación, el equipo logró desactivar la bomba con éxito. Un suspiro colectivo de alivio llenó el aire mientras el peligro inminente se desvanecía. Carlos y Dante se miraron el uno al otro, compartiendo un vínculo que solo aquellos que han enfrentado situaciones límite pueden entender. El capítulo inicial de esta historia dejó en claro que Carlos y Dante enfrentarían desafíos extraordinarios que pondrían a prueba sus habilidades y su unidad. La amenaza explosiva solo era el comienzo de una serie de obstáculos que les esperaban. Unidos por un propósito común, este binomio intrépido estaba destinado a demostrar que, incluso en medio del caos y la adversidad, el valor y la determinación podían prevalecer. La búsqueda del rastro. La ciudad estaba sumida en un estado de alerta mientras el eco del capítulo anterior resonaba en las mentes de los habitantes. La amenaza explosiva había sido desactivada, pero el peligro persistía en forma de un delincuente escurridizo que parecía desafiar a las fuerzas del orden con cada movimiento. En medio de este tenso escenario, el oficial Carlos y su compañero canino Dante se preparaban para emprender una búsqueda incansable que los llevaría a recorrer la ciudad en busca del rastro del criminal. Dante, con su agudo sentido del olfato, se convirtió en la pieza clave en esta búsqueda. El pastor alemán había sido entrenado específicamente para detectar explosivos y rastrear olores únicos. Carlos sabía que confiar en Dante era fundamental para descubrir las pistas que el criminal había dejado atrás. Juntos, emprendieron un camino lleno de incertidumbre pero también de determinación. Los primeros momentos de búsqueda fueron cruciales. Dante olisqueaba el aire con concentración, sus ojos fijos en el horizonte mientras capturaba los matices de los olores que flotaban en el ambiente. Carlos observaba atentamente a su compañero, consciente de que la destreza de Dante podía revelar pistas vitales que podrían conducirlos al delincuente. La ciudad se convirtió en un laberinto de calles y callejones que debían explorar.
Dante guió a Carlos por una serie de lugares, deteniéndose en momentos específicos para estudiar los aromas con detenimiento. Los transeúntes observaban con curiosidad y respeto mientras el binomio seguía su camino, conscientes de la importancia de su misión. Mientras Dante seguía rastreando, Carlos y su equipo trabajaban en paralelo para analizar las pistas que habían recopilado hasta el momento. Las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos proporcionaban fragmentos de información que comenzaban a tomar forma en un patrón más claro. Carlos sabía que anticipar los movimientos del delincuente era crucial para atraparlo antes de que causara más daño. Dante y Carlos se comunicaban de manera silenciosa pero efectiva, unidos por un vínculo que trascendía las palabras. Cada vez que Dante señalaba una dirección, Carlos entendía el mensaje claro: estaban un paso más cerca de encontrar al criminal. La búsqueda se volvió una danza delicada entre el instinto canino y la experiencia humana. A medida que pasaban las horas, la tensión en el aire aumentaba. El tiempo se agotaba y cada minuto contaba. Pero ni Dante ni Carlos se dieron por vencidos. Juntos, continuaron explorando la ciudad, siguiendo el rastro que Dante olfateaba con determinación. Cada calle, cada rincón, era una oportunidad para desentrañar el enigma que se les presentaba. El capítulo dejaba en claro que la búsqueda del rastro del delincuente sería una tarea ardua y desafiante. El binomio formado por Carlos y Dante estaba dispuesto a enfrentar obstáculos y a recorrer caminos insospechados con tal de llevar ante la justicia al responsable de sembrar el caos en la ciudad. La tensión y la anticipación se entrelazaban, preparando el terreno para los desafíos y las revelaciones que aguardaban en los siguientes capítulos. La tensión aumenta. La ciudad estaba sumida en una atmósfera de nerviosismo y ansiedad. El capítulo anterior había dejado en claro que el delincuente no tenía intenciones de detenerse, y el resultado era un escenario donde cada rincón y cada espacio público se sentían como un potencial campo de batalla. El oficial Carlos y su fiel compañero canino, Dante, continuaban con su misión incansable de encontrar al criminal y detener su peligroso juego. El inicio del capítulo revelaba una serie de incidentes nuevos, cada uno más impactante que el anterior. El delincuente había elegido lugares insospechados para colocar explosivos, lo que generaba un nivel de incertidumbre que afectaba a la comunidad en su conjunto. La situación era crítica y la presión sobre los hombros de Carlos y Dante aumentaba con cada amenaza. Dante, como el valioso recurso que era, se convirtió en la pieza central de esta etapa de la investigación. Su habilidad para rastrear olores se volvía más crucial que nunca, ya que cada rastro dejado por el criminal podría conducirlos al próximo objetivo. Carlos confiaba plenamente en su compañero, entendiendo que la agudeza de los sentidos caninos era su mejor esperanza de desentrañar los misterios que rodeaban al delincuente. El capítulo destacaba la forma en que los oficiales y sus colaboradores trabajaban contrarreloj para seguir cada pista. La colaboración entre los diferentes departamentos y la utilización de la tecnología más avanzada se convirtieron en herramientas vitales para anticipar los movimientos del criminal. La tensión estaba en el aire, y cada minuto que pasaba se sentía como una carrera desesperada contra el tiempo. Carlos y Dante se sumergían en una serie de escenarios donde las vidas de los ciudadanos estaban en peligro constante. Parques, estaciones de transporte público, edificios emblemáticos, ninguno de estos lugares estaba a salvo de ser el próximo objetivo del delincuente. El capítulo exploraba la lucha interna de Carlos, quien se enfrentaba a la responsabilidad de proteger a su comunidad mientras confiaba en el instinto de su compañero canino. A medida que avanzaban en su búsqueda, Dante y Carlos descubrían patrones y pistas que comenzaban a revelar la mentalidad del delincuente. La naturaleza meticulosa de sus acciones sugería que no se trataba de un criminal común, sino de alguien con un conocimiento detallado de la ciudad y sus vulnerabilidades. Esto añadía un nivel adicional de dificultad a la tarea de detenerlo. El capítulo culminaba con la tensión en su punto máximo. Las amenazas se habían vuelto más frecuentes y peligrosas, y Carlos y Dante estaban decididos a no detenerse hasta que el delincuente fuera capturado. La carrera contra el tiempo, la anticipación de los movimientos del enemigo y la lucha por mantener la calma en medio del caos se entrelazaban en una narrativa intensa y emocionante. El lector quedaba atrapado en la incertidumbre, deseando saber si el binomio lograría detener al criminal antes de que causara más daño. La alianza canina humana. La travesía de Carlos y Dante se había vuelto más desafiante que nunca. El capítulo anterior había dejado claro que estaban en medio de una batalla contra el tiempo para detener al delincuente detrás de las amenazas explosivas que asolaban la ciudad.
Sin embargo, este capítulo tenía un enfoque especial en la relación entre el oficial y su leal compañero canino. Desde el comienzo de su asociación, Carlos y Dante habían desarrollado un vínculo único que iba más allá de lo profesional. El capítulo se adentraba en los orígenes de esta alianza, destacando cómo se habían conocido y cómo habían forjado su relación. Dante, un perro de servicio especialmente entrenado en la detección de explosivos, se había convertido en una extensión de los sentidos de Carlos. La relación entre ambos se había construido sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. A lo largo de su tiempo juntos, habían enfrentado situaciones desafiantes y peligrosas, lo que había fortalecido aún más su conexión. El capítulo exploraba cómo Dante y Carlos se complementaban entre sí, utilizando sus habilidades individuales para abordar los obstáculos que se interponían en su camino. La comunicación entre ambos era esencial. A través de señales, comandos y gestos sutiles, Carlos y Dante podían coordinar sus movimientos de manera precisa. El capítulo describía cómo el lenguaje no verbal se convertía en un medio a través del cual podían enfrentar desafíos y tomar decisiones críticas en tiempo real. Esta alianza se volvía aún más crucial en medio de la urgencia de detener al delincuente antes de que causara más caos. A medida que trabajaban juntos en la investigación, Carlos y Dante se daban cuenta de que sus fortalezas individuales se complementaban de manera perfecta. La agudeza olfativa de Dante y su habilidad para rastrear olores se combinaban con la intuición y experiencia de Carlos como oficial de policía. Juntos, podían abordar los detalles más minuciosos de la investigación y anticipar los movimientos del enemigo. El capítulo no solo exploraba la dinámica entre Carlos y Dante, sino que también destacaba el papel esencial que los animales de servicio desempeñan en el trabajo policial. Dante no solo era un compañero leal, sino una herramienta invaluable en la lucha contra el crimen. Su entrenamiento y habilidades especiales habían demostrado ser fundamentales para desentrañar el plan del delincuente y evitar más desastres. A medida que avanzaban en su misión, la relación entre Carlos y Dante se fortalecía aún más. La confianza, la cooperación y la comunicación fluida entre ambos se volvían fundamentales para enfrentar los desafíos que se presentaban. El capítulo culminaba con la certeza de que, juntos, eran capaces de enfrentar cualquier adversidad en su búsqueda de detener al delincuente y proteger a la ciudad que juraron servir y proteger. Explosiones y revelaciones. Las explosiones habían sacudido la ciudad, generando caos y pánico entre los habitantes. En medio del estruendo y el humo, los oficiales Carlos y Dante se encontraban en el epicentro de la acción, luchando contra el tiempo y enfrentando un enemigo que parecía siempre un paso adelante. El capítulo se abría con la descripción vívida de la escena posterior a las explosiones, resaltando el caos reinante y la urgencia de la situación. Carlos y Dante, con sus sentidos agudos y su entrenamiento especializado, se adentraban en la zona afectada por las explosiones. La habilidad de Dante para detectar olores se convertía en un recurso invaluable mientras buscaba cualquier indicio que pudiera llevarlos al culpable. La tensión en el ambiente era palpable, ya que cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de más explosiones y daño. La relación entre Carlos y Dante se destacaba en este capítulo, ya que enfrentaban juntos la adversidad. Los momentos de confusión y peligro se veían contrarrestados por la confianza mutua y la cooperación sin igual entre ambos. A través de gestos y señales, Carlos podía guiar a Dante a las áreas clave donde su olfato podía ser de utilidad para la investigación. La investigación los llevaba a descubrir pistas que sugerían un patrón en las explosiones. Los lugares escogidos por el delincuente no parecían ser aleatorios, y Carlos y Dante comenzaban a conectar los puntos. Con el apoyo de su equipo, analizaban la información recopilada y trataban de prever el próximo movimiento del criminal. Cada explosión dejaba una marca, pero también proporcionaba un rastro que podían seguir. El capítulo abordaba los momentos de tensión y angustia que surgían mientras Carlos y Dante enfrentaban situaciones peligrosas. En un enfrentamiento con el delincuente, Dante demostraba su valentía y determinación al proteger a su compañero humano, enfrentando el peligro sin dudarlo. Este episodio fortalecía aún más su vínculo y resaltaba la lealtad inquebrantable entre ambos. A medida que avanzaba la investigación, las revelaciones comenzaban a surgir. Carlos y Dante descubrían pistas que los conducían al posible motivo detrás de las explosiones y la identidad del delincuente. La tensión aumentaba mientras se acercaban al clímax de la historia, enfrentando desafíos que ponían a prueba su coraje y determinación. El capítulo culminaba con una revelación impactante que dejaba a Carlos,
Dante y su equipo con más preguntas que respuestas. A medida que se acercaban al desenlace, la sensación de urgencia se intensificaba. A pesar de los peligros y los obstáculos que enfrentaban, Carlos y Dante estaban decididos a llevar a cabo su misión y detener al delincuente antes de que causara más destrucción en la ciudad que habían jurado proteger. El enfrentamiento final. La tensión se había vuelto insoportable. Después de una serie de explosiones devastadoras, la ciudad estaba en estado de alarma constante. El capítulo comenzaba con la descripción de la atmósfera cargada de tensión que rodeaba a los oficiales y al valiente Dante. La ciudad estaba al borde del caos y el miedo se cernía en el aire. Dante, el leal compañero canino de Carlos, se convierte en el punto focal del capítulo mientras sigue el rastro del olor del delincuente. Su entrenamiento y habilidades únicas lo llevan a un lugar que parece ser el epicentro de los ataques. Carlos y su equipo se preparan para el enfrentamiento final, sabiendo que el tiempo es su enemigo más implacable. El escondite del delincuente es un lugar oscuro y claustrofóbico. El equipo de Carlos se mueve con cautela, cada paso lleno de anticipación y adrenalina. La descripción del entorno se presta para crear una atmósfera de suspense, con cada sonido amplificado y cada sombra tomando vida propia. La escena se desarrolla con meticuloso detalle, aumentando la sensación de peligro inminente. El enfrentamiento entre el equipo de Carlos y el delincuente es una secuencia cargada de acción y emoción. El delincuente lanza amenazas y desafíos, pero Carlos y Dante no retroceden. El binomio canino-humano se demuestra una vez más como una fuerza formidable mientras trabajan juntos para neutralizar las amenazas y enfrentar al enemigo. La verdadera identidad y motivación del delincuente finalmente se revelan en el clímax del capítulo. Las revelaciones sorprenden a Carlos y a su equipo, quienes descubren que los ataques explosivos eran solo una parte de un plan más grande y siniestro. Los giros en la trama mantienen al lector en vilo, mientras la historia se acerca a su desenlace. El capítulo culmina en un enfrentamiento final impactante. Las verdades ocultas salen a la luz y las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. A medida que el delincuente es llevado bajo custodia, la ciudad respira un suspiro de alivio. Carlos, Dante y su equipo han prevalecido, pero no sin un costo. El capítulo se cierra con una mezcla de victoria y reflexión, preparando el escenario para el emocionante desenlace de la historia. Desactivando el peligro. El capítulo comenzó con una atmósfera de urgencia. La ciudad estaba en peligro inminente debido a una bomba que amenazaba con causar una devastación sin precedentes. Carlos y Dante eran la última línea de defensa contra la catástrofe. La descripción de la escena, con las luces de emergencia destellando y los rostros preocupados de los ciudadanos, estableció un tono de tensión palpable. La habilidad y la valentía de Dante se destacan cuando rastrea la ubicación de la bomba. Los detalles del proceso de búsqueda agregan realismo y profundidad a la narrativa. Mientras Dante sigue el rastro del olor del explosivo, la descripción de sus acciones y comportamiento muestra su dedicación y el vínculo especial que tiene con su compañero humano. La escena en la que Carlos y Dante encuentran la bomba es un momento crucial. La descripción detallada del dispositivo y la tensión que rodea a su desactivación crean una sensación de peligro inminente. Los esfuerzos del equipo por entender la complejidad del artefacto y desactivarlo con precisión agregan un elemento de suspense y emoción al capítulo. La relación entre Carlos y Dante se profundiza en esta situación de alta presión. Los pensamientos y las emociones de Carlos, mientras trabaja junto a su fiel compañero, muestran la confianza mutua y la determinación que los impulsan a arriesgar todo por la seguridad de la ciudad. Los recuerdos de sus experiencias juntos y la importancia de su vínculo se exploran de manera emotiva. La narrativa se intensifica cuando la cuenta regresiva de la bomba se acelera. La descripción del tiempo pasando rápidamente y los esfuerzos frenéticos por desactivarla mantienen al lector al borde de su asiento. Cada obstáculo y desafío que enfrentan Carlos y Dante añaden una capa de suspense y emoción a la escena. La resolución de la situación explosiva es un momento de triunfo y alivio. La descripción de la bomba desactivada y la reacción de los personajes ante el éxito de su misión transmiten un sentido de logro y satisfacción. La ciudad se salva gracias a la dedicación y el sacrificio de Carlos y Dante. El capítulo culmina con una reflexión sobre el papel de los oficiales y su compromiso con la seguridad pública. Carlos y Dante representan la valentía y la dedicación de todos los oficiales que trabajan incansablemente para proteger a la comunidad. La historia se cierra con un sentimiento de conclusión y satisfacción,
mientras los personajes se preparan para enfrentar nuevos desafíos en el futuro.